Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, transistor MOSFET número 18. Aquí vamos a ver un complementari, que son dos MOSFETs, aquí vemos el uno y el otro. Uno es P, MOS, canal P, la flecha hacia adentro, positivo, y otro canal N, la flecha hacia afuera, negativo. QP, transistor MOSFET de canal P, Q sub N, transistor MOSFET de canal. Los dos son iguales y los dos tienen voltaje threshold 1 voltio, valor absoluto. Cuando es el PMOS negativo, el positivo, el VT es negativo, menos 1 voltio, y cuando es canal N es más 1 voltio. K, 1 miliamperio voltio cuadrado, y nos pregunta si el VI, el voltaje que aplico aquí a la entrada está conectada a las dos puertas gates, qué voltaje hay a la salida, V0, que es el voltaje que hay aquí, en este punto, que hay una resistencia unida a tierra y que une el drain este de aquí y los dos drenadores. 0, 2,5 menos 2,5. V0 y sub D. Y sub D la intensidad que atraviesa el... Aquí podría ser diferente, y D1 el que pasó por aquí, y ID2 o IDP, podemos llamar ID por el de canal P, esta es la intensidad por el de canal N, y aquí puede haber una intensidad por la resistencia de K. Nos pregunta si esto se comporta como una NOT gate. Una NOT gate sabemos que la señal es positiva 1 a la salida es 0, o si es 0, 1. Y se comporta con una como true, false, porta, verdadero, falso, si se cumplen los siguientes requisitos. Cuando la entrada es positiva, da mayor de 2,1 voltios, o falso, sea menor que menos 2 voltios. Bueno, lo iremos viendo, y entonces lo primero que hacemos es dibujamos aquí los distintos elementos. Esto es el gate, por lo tanto esto es VGP del positivo y esto sea el VG del negativo. Como están unidos, tenemos por VI, tenemos que VI igual a VG, la puerta del positivo y la puerta del de canal negativo. Más cosas. Esto es, la flecha es el source, VS del positivo, y la flecha es el source, VS del negativo. Y este de aquí, VD del positivo, y esto es el VD del negativo. Como están unidos, vemos entonces que VD del positivo igual al voltaje del negativo, igual a su vez a lo que hemos llamado V0. Y VSP será, como está unido a la fuente de voltaje 2,5, VSP es más 2,5 voltios. Y VSN, voltaje en la source, en la fuente del negativo, está unido al menos 2,5 voltios. Más cosas. VGS. Sabemos que para esto conduzca, VGS es entre G y S. Esto es de VGS del positivo. Y VGS del negativo, este es de aquí, VGS del negativo. Esto de aquí será VDS, el voltaje entre este punto y este, VDS del positivo, y VDS del negativo será, a ver si no nos cabe tanta cosa, VDS del negativo. Bueno, con todos estos valores vamos ahora a calcular, sabiendo los principios generales de funcionamiento del MOSFET, que no tenemos aquí, voy a buscarlos. Recordamos los criterios de funcionamiento del MOSFET. Este es para el MOSFET en positivo, el PMOS. VGS mayor que VT estará en ON, y si VDS es menor que VGS menos VT estará en modo triodo, y esta es la intensidad, y si está en saturado, y sub D, VDS mayor que VGS menos VT, y la intensidad de corriente será esta aquí. Entonces vamos a calcular VGS y VDS si lo podemos aquí.
VGS y VDS. Aquí nos vamos a la otra página ya. VGS y VDS. Este es el número. Entonces, primero aplicamos aquí 0 voltios. VG era aquí, esto es VGS del negativo y VG es VGS del positivo. ¿Cuánto vale VGS positivo? VG 0 voltios. VGS positivo es VG menos VS. VG es 0, que es los que estamos aplicando aquí, 0 voltios, menos VS está con el 2,5, por lo tanto es menos 2,5 voltios. VGS del negativo, VG menos VS para el otro. VG sigue siendo 0, menos, y VS es menos 2,5. VG está aquí, VS está unido al menos 2,5. Por lo tanto, menos da más 2,5 voltios. Ya tengo VGS. Sé que para que conduzca en N, el normal, el habitual, VGS tiene que ser mayor que VT. Voltaje threshold hemos dicho que era en valor absoluto 1 voltio. O sea, más 1 voltio cuando es canal N y menos 1 voltio cuando es canal P. Como esto es canal N, más 1 voltio. VGS 2,5. ¿Es mayor que VT, que es 1 voltio? Positivo, sí. Por lo tanto, estará en ON y puede estar en modo triodo o saturado. Y lo mismo hacemos con el de abajo, pero al revés. En canal P es al contrario. VGS tiene que ser menor que VT. VGS menos 2,5. Menor que VT. VT para canal P es menos 1. Menos 2,5 es menor que menos 1, sí. Por lo tanto, está en ON, está en el modo triodo o saturado. Ya tenemos. Más cosas. Vemos que VGS positivo igual a VGS negativo. Los dos es menos 2,5. Perdón. Menos 2,5 y este en cambio es 2,5. Lo que se produce es que hay una asimetría. Tiene la misma fuerza, voltaje o apertura de corriente uno que otro. Uno positivo y otro negativo. Cuando hay simetría, lo que implica es que las dos corrientes, I sub D positiva, tiene que ser igual a I sub D negativa. La corriente es la que, el voltaje este es el que hace pasar más o menos corriente. Como son los dos iguales P inversos, significa I sub D P igual a I sub D N. Si las dos corrientes son iguales, ¿qué significa? Que toda la corriente llega por aquí, pasa por aquí. Por lo tanto, la corriente que viene por aquí es 0. Si no hay corriente, ¿cuál será el voltaje V0? Pues si no hay corriente, el voltaje es el que provoca aquí la corriente. Esto está a 0. Y si no hay corriente, los dos voltajes estos tienen que ser iguales. Por lo tanto, nos encontramos que V0, el voltaje aquí, es igual a 0. O sea que cuando el voltaje inicial, el voltaje en la entrada es 0, el voltaje en la salida también es igual a 0. ¿Y cuánto vale? Entonces, tenemos que saber o no si VDS es mayor que VGS menos VT. Si esto sucede, sabemos que está saturado. Si no, está en el modo triodo. VDS, ¿cuánto vale? Ahora aquí ya sabemos que aquí tengo 0 voltios. VGS sé que vale, VGS, tanto vamos a coger el negativo de aquí abajo, es 2,5 voltios. VGS en el 2,5. VT en el negativo era más 1. 2,5 menos 1 igual a 1,5. Por lo tanto, para que esté saturado, VDS tiene que ser mayor de 1,5 voltios. Aquí
tengo 0 voltios. Y ahí tengo menos 2,5 voltios. Por lo tanto, puedo calcular cuánto vale VD. Esto es VD, esto es VS. Si aquí tengo 0 y esto es menos 2,5, la caída de voltaje VDS es 2,5 voltios. Por tanto, VDS aquí nos da 2,5 voltios. 2,5 es mayor que 1,5 voltios, sí. Por lo tanto, nos encontramos que esto está saturado. Y lo mismo podemos hacer con el de canal P. Tenemos que esto está saturado. ¿Cuánto valdrá entonces la corriente? Pues nos vamos aquí a la corriente. Cuando está saturado, la corriente es esta de aquí. Insertamos nueva página. ¿Cuál será la corriente si está saturado? Pues aplicamos la fórmula y tenemos I sub D corriente quiero hallar será 1 medio de K sub N. K sub N valía 1, por lo tanto 1 partido por 2, 1 medio. K sub N igual a 1 miliamperio voltio al cuadrado. Y VGS teníamos 2,5 cuando era positivo menos 1 cuando es positivo al cuadrado. Equivalente en el 1 medio de 2,5 menos 1 da 1,5. Entonces calculamos 1,5. 1,5 por 1,5 igual a 2,25. Entre 2 igual a 1,125. Esto sale en miliamperios. Segunda parte del problema nos dice ahora aplicamos un VI de 2,5 voltios positivo y luego menos 2,5 voltios negativo. Dibujamos otra vez VGS. Ahí tengo VG. Esto es VG. Esto es VS. Esto será VGS. Ahora aquí VI ponemos 2,5 voltios. Entonces vamos a ver qué pasa arriba y abajo. 2,5 voltios, habrá aquí VG, entonces VGS este es el canal P, VGS del positivo será VG menos VS del positivo. VG es los dos igual, 2,5. VS está este punto de aquí, está unido a la fuente 2,5. 2,5 menos 2,5, 0. VGS tiene que ser mayor que VT para que esté en on. VGS es 0, VT era un voltio, no, VGS, perdón, en el positivo menor que VT. 0 voltios es menor que menos 1, no. Por lo tanto, este está en off. Cutoff en corte, por tanto, I sub D en el positivo, este es el QP positivo, igual a 0. Tenemos que por aquí no hay corriente. Entonces podemos coger el circuito, vamos a copiarlo todo. Insertamos nueva página y ahora lo que hacemos será esto de aquí, no me hace falta tampoco. Y como por aquí no pasa corriente, lo puedo eliminar. Voy a eliminar toda esta parte de aquí arriba, porque no hay corriente y no pasa nada, es como si no existiera. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Esto está unido aquí. Y me queda VGS del negativo. Esto lo vamos a subir, hacer más espacio. VGS positivo. VGS del positivo. No, este es el negativo. Será VG menos VS. VG 2,5. VS está unido al negativo, menos 2,5. Menos 2,5. Y esto es igual a 5 voltios. VGS N es mayor que VT. VGS N es 5 voltios.
voltaje threshold era 1 voltio, es mayor si está en NOR. Puede estar en tríodo o saturado. Siguiente, vamos a ver si está en tríodo o saturado. Vamos a calcular voltaje over el voltage es VGS menos VT. VGS ahora es 5 voltios menos voltaje threshold 1 voltio, esto es 4 voltios. Voltaje over voltage es VGS menos VT. Y sabemos que si VDS es mayor que VGS menos VT, o sea, over voltage, resumimos es así, entonces si es mayor está en la zona de saturación. VGS menos VT es 4 voltios, o sea que si VDS es mayor que 4 voltios estará en la zona de saturación. Vamos a ver qué voltajes tenemos aquí. Para eso voy a volver a dibujar el circuito gráficamente. Cogemos esto aquí en vertical. Si dibujo esto en vertical, me queda tierra arriba, bajo una resistencia de 10K. Llega al punto V0. Y entonces llega al transistor MOSFET, canal N, y llego aquí a menos 2,5 voltios. Ahora que está esto en vertical, puede ser, borro esto aquí para que me quede más espacio. Caída de voltaje total es de aquí a aquí. Vamos en naranja voltaje. De 0 a menos 2,5 caen 2,5 voltios. Una caída de voltaje verá en la resistencia R y una caída de voltaje entre VD y VS. De tal manera que VR, caída de voltaje en la resistencia, más la caída de voltaje DS en el transistor tiene que ser igual a 2,5, que es la caída de voltaje total. Yo necesito que VDS sea mayor que 4 voltios para que esté saturado. Si el máximo es 2,5, es imposible que VDS sea mayor de 4 voltios. VDS siempre será menor que 2,5 voltios. Por tanto, no está saturado. No está saturado, está en tríodo, modo tríodo. Está en modo tríodo, volvemos a la fórmula y cogemos la fórmula del modo tríodo. Tríodo modo, aquí. Ahora con esta fórmula podemos calcular la intensidad de corriente. Vamos a ponerlo aquí. Esto era el de antes y este es el de ahora. Esto era con VI 0 voltios. Que estaban los dos saturados y simétricos, esto es un VI 2,5 voltios que solo conduce el transistor N. Y tenemos ID, vamos a ver los valores, ID igual a K sub N, que era 1, por VGS menos VT, el voltaje era 5 menos 1, 4 voltios, menos VDS partido por 2. Y todo esto multiplicado por VDS. Esto es una ecuación. Tengo dos incógnitas, VDS e ID. Necesito otra ecuación. Si nos vamos aquí a la ecuación, a esto de aquí, aquí puedo deducir una ecuación, que sería la siguiente. El voltaje total, 2,5 voltios, o directamente puedo calcularlo. 2,5 voltios, voltaje total, será la caída de voltaje VR, que será, aquí habrá una intensidad de 2,5 voltios, será I sub D por R, que es 10K, más la caída de voltaje es VDS. Y de aquí puedo despejar I sub D, será 2,5
menos VDS partido por 10K o 10.000 según pongo, igual a I sub T. Ahora con esta fórmula que me relaciona I de VDS, me voy a la página anterior donde lo tenía esto y la pego aquí. Ahora tengo dos ecuaciones que me relacionan dos incógnitas, VDS y I sub D. De aquí puedo despejar I sub D, todo esto de aquí lo puedo poner aquí y resolver la ecuación, ¿no? Como I sub D vale todo esto, podemos deducir de aquí que 2,5 menos VDS partido por 10K igual a, el 1 desaparece, VDS lo pongo delante que multiplica a 4 menos VDS partido por 2. Bueno, esto se resuelve y ya queda una ecuación D con una sola incógnita, ¿no? Despejamos VDS negativo en el canal N, en el transistor N, y nos salen dos valores, 0,0614 milivoltios, estos son voltajes, y 8,13 voltios. Milivoltios. No, 8,13 voltios. Ya se ve que el máximo era 2,5 voltios, este valor no tiene sentido, nos queda este de 0,0614 perdón, estos son voltios, o equivale a 69,4 milivoltios. Si tengo VDS, puedo aplicar aquí y ya I sub T. 2,5 menos VDS, 61,4 milivoltios, vamos a ponerlo en voltios para que sean las mismas unidades, partido por 10, pongo por 10 y me da miliamperios. Entonces cojo la calculadora, 2,5 menos 0,0614 igual entre 10 igual a 0,24 miliamperios. I sub T igual a 0,24 miliamperios. Entonces vamos a calcular, bueno, el voltaje, lo que queríamos hallar es el voltaje en la salida. Entonces aquí ya tenemos I sub D, hemos dicho que es 0,24 miliamperios. Y el voltaje. Y aquí ya puedo calcular I sub T es 0,24 por 10K, la kilovoltaje aquí, que es puesto aquí VR, será I por R. 0,24 por 10K caen 2,4 voltios. Si el total de caída es 2,5, ¿cuánto quedará aquí? 0. Esto será menos 2,4 voltios. Si está a 0 y caen 2,4 voltios, esto será menos 2,4 voltios. Y la que de aquí, VD a VS, será menos 0,1 voltios. La que de aquí, menos 2,4 a menos 2,5, será menos, no, 1, la que es 0,1 voltio. Menos 2,4 y 0,1 que caen, menos 2,5. Por tanto, VD a la salida es menos 2,4 voltios, que es lo que queríamos hallar. V0, cuando aplico 2,5 voltios, es igual a menos 2,4 voltios. Lo que decíamos al principio, que esto es una proto-NOT gate, que cuando aplico un voltaje positivo, 2,5 voltios, me tiene que salir negativo. Y siendo negativo falso, menor que menos 2 voltios. Me sale menos 2,4 voltios, o sea que es correcto. Habría que hacer lo mismo que no lo vamos a hacer si aplicáramos, en cambio, en lugar del 2,5, si aplicamos el menos 2,5. Si aplicamos el menos 2,5 da igual, pero al revés. Este antes no conducía y ahora este es el que no conduce, este es el que conduce, pero como es simétrico todos los valores son iguales. De la manera, cuando yo aplico menos 2,5 voltios en la entrada, a la salida V0 es igual a positivo 2,4 voltios. Es un proto-NOT gate que invierte, si es positivo la entrada sale negativo a la salida, si es negativo la entrada sale positivo a la salida. Y con estos valores que hemos calculado para este caso.